Hola, muy buenos días por aquí con algunos detallitos que no podíamos. Ok, muy bonito día, feliz inicio de semana, lunes. Recuerda, estamos leyendo el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Ok, y estábamos leyendo la primera parte. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. A nadie, para nadie es un secreto que cuando criticas a alguien no sales bien librado. Entonces, evitemos en lo posible las críticas hacia los demás. Eso fue en pocas palabras lo que estuvimos leyendo. Hoy continuamos. Dice, en la mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria del Caballo. La rosa Bonder pendía sobre la cama y un mortecino menchero de gas daba escasa luz amarillenta. Hola, hola, muy buenos días. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra Stanton dijo: «Aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo». ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln, el desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues, cuando joven, en el valle Pigeon Creek de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás. Y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales, en carta que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés, vano y batallador, que se llamaba James Silk. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Chilfield, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta. Saltó en su caballo y buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear. Se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo sin menoscabo para su honor. Tuvo la lección de las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima con un militar de West Point y el día del desafío, él y Chief se encontraron en un banco de arena de Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante.
Nunca volvió a burlarse del prójimo y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército de Potomac y cada uno a su turno, McClellan, Poole, Bernstein, Hull, Meade, cometió un trágico error e hizo que Lincoln recorriera a su despacho, a grandes pasos presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a estos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de las máximas favoritas era: no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de Estados Unidos, Lincoln respondía: no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln. A buen seguro, tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg, su libro... ¡Ay, Dios! Hoy ando más trabada que nunca. Repito nuevamente. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó a Potomac, esa pronunciación, con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar ante sus tropas, y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa. No podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo, la gran esperanza. Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó a un consejo de guerra en directa violación a las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto?, gritó a hijo Robert. ¡Gran Dios! ¿Qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos. Solo teníamos que estirarlas para que cayeran de nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acerbo desencanto, Lincoln se sentó a escribir esa carta a Meade. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología.
de modo que esa carta escrita por Lincoln en 1863 equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance, y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee, el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de 2/3 de la fuerza de que disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora usted pueda lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido y estoy indecidiblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Meade al leer esta carta? Meade no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre sus papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribir Lincoln miró por la ventana y se dijo: un momento, tal vez no debería de ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado, en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Meade que ataque. Pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Meade en la última semana, y si mis oídos hubiesen sido oradores por los clamores de los gritos de los heridos y moribundos, quizás no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de Meade, quizás habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta, calmaré mis pensamientos, pero haré que Meade trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré acaso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó a un lado la carta, porque su amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches acerbos son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando, como presidente, se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre el escritorio de la Casa Blanca, y preguntarse entonces: ¿qué haría Lincoln si viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprochar algo a alguien, saquemos un billete de $5 de bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntemos: ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban la piel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira: lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión le escribió a un editor sobre sus intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente:
Imprime de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Ups. Mark Twain se sentía mejor después de escribir esas cartas hirientes. Le permitían descargar presión y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba secretamente. Nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, irregular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy en su favor. Pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde el punto de vista puramente egoísta. Eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era un joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido, de no sé quién, una carta con esta nota al pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras dictada pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esa frase cruzada al pie. Su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizás mereciera el reproche, pero, por ser humano, me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la nota de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede durar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta, por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratemos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo de la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Erwin, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Carlyle, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que lo nombró embajador norteamericano en Francia. ¿El secreto de su éxito? No hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Saludos, licenciado. Pues hasta aquí llegamos con la lectura de hoy. Seguiremos mañana, si Dios, con este libro tan
interesante, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y empecemos a practicar esas tácticas. Una de ellas, no juzgues, no critiques a los demás, no hieras a los demás. Las personas son emotivas y por tal motivo van a reaccionar emocionalmente. Entonces, no critiquemos y recordemos que el día que nos critican a nosotros, ¿cómo nos sentimos? Entonces no es nada agradable cuando son hirientes, cuando son punzantes, ¿verdad? Saludos, hasta mañana, si Dios. Que tengas un excelente día. Feliz lunes. Saludos, licenciado.